Increíble. Descubierto el pasado oculto de un niño que transformó vidas en el orfanato. Pedro, un niño de 12 años, se encontraba en el trastero del orfanato. La luz tenue apenas iluminaba los viejos documentos acumulados en cajas polvorientas. Su mente solía divagar entre los recuerdos de sus abuelos, pero hoy, entre hojas amarillentas, encontró una carta cuyo contenido lo hizo estremecer. Pertenecía a un famoso artista local, hermano de su abuelo, un hombre cuya existencia había sido echada a un lado por su humilde origen. Con el corazón acelerado, Pedro sintió cómo su vida empezaba a tomar un rumbo inesperado. ¿Acaso la sangre de un artista corría en sus venas? La revelación lo sacudió. Desde pequeño había lidiado con la soledad, con el vacío de no tener una familia que lo abrazara. Pero en ese instante, la expresión de su abuelo, aquel hombre que siempre hablaba de sueños y colores, reverberó en su mente. ¿Era posible que él también tuviera un talento escondido? Mientras se debatía entre la esperanza y el miedo, comprendió que la vida en el orfanato era un refugio y también una carga. Sus amigos, con sus risas y llantos, eran su familia elegida, y en aquel mundo de carencias, él había aprendido a ser un pilar. Sin embargo, la calma de su entorno no podía ocultar la tormenta que se gestaba en su interior. La pasión por la pintura comenzaba a despertar dentro de él, pero la responsabilidad que sentía al ver a sus compañeros de juego lidiar con sus propias tristezas le provocaba una angustia insoportable. ¿Cómo podría pensar en un futuro de artista cuando el presente exigía su determinación para ayudar a esos niños que dependían de él? La duda lo consumía, creando un conflicto interno que no podía ignorar. Cada pincelada que imaginaba llevaría consigo la culpa de dejar atrás a quienes amaban. Las palabras de doña Elena resonaban en su mente, sabias como el viento que acariciaba las ventanas del orfanato. El arte es la voz de tu alma, mi niño. En esas noches frías, junto a la fogata, ella lo alentaba a buscar su verdad, a no dejar que su voz quedara en silencio. Pero aquella verdad chocaba con la expectativa que él mismo había construido. Yo soy el soporte, pensaba, estoy aquí para ellos. La presión crecía mientras la fecha de la exhibición se acercaba. Pedro sentía la respiración irregular, su cuerpo tenso en un vaivén emocional. Un día escuchó murmullos de los habitantes del pueblo. Algunos, admirando su talento, se volvían guardianes de sus sueños, mientras otros perfeccionaban su crítica, temerosos de lo diferente. La búsqueda de su identidad creativa parecía un camino lleno de espinas. Estaba atrapado entre la reflexión de su pasado y la lucha por un futuro incierto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema pesaba sobre sus hombros como una losa inmensa. Pedro estaba en la antesala de un viaje que podría definir su vida, pero su mente no dejaba de pensar en sus amigos. La lealtad se convertía en una cadena que lo ataba a la tierra que había aprendido a amar, mientras su corazón anhelaba volar hacia el horizonte de la libertad artística. Justo cuando la incertidumbre se tornaba abrumadora, un secreto sobre su familia empezaba a surgir como una sombra amenazante. La falta de confianza en sí mismo se entrelazaba con la necesidad de proteger lo poco que consideraba su hogar. ¿Sería capaz de romper esas cadenas para alcanzar un sueño tan vibrante y colorido? La decisión se acercaba, y con ella el eco de la historia enredada de su sangre reclamaba ser escuchado. La angustia en su pecho crecía. La noche se hizo más oscura a medida que Pedro se adentraba en sus pensamientos, los ecos de su pasado atrapándolo en un laberinto de emociones contradictorias. Este torrente interno lo llevó a buscar la soledad del pequeño rincón donde solía dibujar, un espacio que había sido su refugio silencioso y el testigo de sus ansias reprimidas.
Allí, rodeado de papeles arrugados y lápices desgastados, comenzó a preguntarse si podía haber un equilibrio entre su pasión y su responsabilidad. La idea de ser un artista lo atrapaba, pero era la culpa la que lo mantenía cautivo. Era un niño que había aprendido a entregar su corazón y su energía a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la revelación de su conexión con un artista reconocido lo había despertado de un letargo. La carta que había encontrado no solo era un vínculo con su sangre, era un faro que iluminaba posibles caminos. Los días transcurrían y la exhibición se acercaba, pero en lugar de una celebración sentía un peso cada vez más creciente. Aprovechando un momento de calma, decidió explorar su entorno, buscando inspiración en los colores que observaba a través de las ventanas del orfanato. Sin embargo, cada vez que el azote del viento distorsionaba los paisajes familiares, una batalla dentro de él se intensificaba. Mientras los demás niños jugaban y reían, Pedro se sentía casi un extraño entre ellos. La risa era un eco distante, y sus pensamientos se convirtieron en murallas que lo aislaban. Con la presión acumulándose, Pedro resolvió que debía enfrentar sus demonios. Buscó a doña Elena, con el alma cargada de inseguridades. Sus ojos se llenaron de interrogantes al preguntarle: ¿es posible ser uno mismo y cuidar de los demás al mismo tiempo? La anciana sonrió con ese aire maternal que solo ella podía ofrecer. A veces, el mayor regalo que puedes darles es luchar por tu sueño. En tu camino, ellos también encontrarán esperanza. A medida que sus palabras se deslizaban en su mente, Pedro comprendió que había tomado la decisión más difícil de su corta vida: enfrentar su propio miedo al fracaso. Aquella noche, con un nuevo propósito, se arrodilló ante el lienzo que había dejado olvidado en su rincón creativo y empezó a pintar. Las primeras líneas fueron vacilantes, una lucha entre lo que quería expresar y lo que creía que debía ser. Pero con cada pincelada, su confianza crecía, desterrando las dudas como sombras en la luz del alba. Los días se convirtieron en una danza frenética de color y emoción. El arte se convirtió en su catarsis. Cada trazo era una chispa de su esencia, una exposición de su lucha interna. Pero no se detuvo allí. Al salir a la plaza del pueblo, mostró sus obras a sus amigos, quienes reaccionaron con asombro y alegría. Fue entonces cuando la risa que había considerado lejana se acercó, reflejada en los rostros de aquellos que solía proteger. La conexión entre su arte y sus raíces comenzó a amalgamarse, y Pedro entendió que su viaje no lo alejaría de ellos, sino que les brindaría nuevas perspectivas. Sin embargo, la exposición se acercaba, y a medida que la emoción crecía, también lo hacía un nuevo temor: el de ser juzgado. La crítica no solo provenía de los extraños, sino de sus propios compañeros, quienes, en su inocencia, podrían no comprender su afán por ser diferente. Ante esta realidad, el dolor de la incertidumbre lo atravesaba como una puñalada. En su último encuentro con doña Elena, le reveló su miedo a no ser aceptado. Ella le acarició la cabeza y dijo: «Siempre habrá quienes no entiendan, pero recuerda, querido Pedro, el arte trasciende tu entorno. Es tu voz, y nadie puede quitarte eso». Con esas palabras en su corazón, Pedro se preparó para la exhibición, consciente de que cada paso que diera lo llevaría más allá de sus límites previos, pero también lo confrontaría con juicios inesperados. Así, bajo una creciente tensión, Pedro se plantó ante su destino, lleno de esperanza y miedo. La noche de la exhibición se aproximaba, y las luces del escenario empezaban a titular. Mientras ensayaba su discurso en el espejo, el eco de su propia voz lo empujaba a avanzar hacia lo desconocido. ¿Sería esta la noche que transformaría no solo su vida, sino también la historia de quienes lo rodeaban? El peso de la historia pulsaba en su pecho, exigiendo que comenzara el verdadero enfrentamiento, el enfrentamiento con su propia voz. El día de la exhibición amaneció con el cielo encapotado, como si el mundo mismo sintiera la tensión que cernía sobre Pedro. Cada hora que pasaba era un recordatorio constante de la inminente confrontación. Mientras preparaba sus obras, un torbellino de emociones lo invadían: excitación, miedo, inseguridad. Aún así, había un fuego en su interior que no podía extinguir. Había decidido que, sin importar los posibles juicios, debía expresar lo que llevaba dentro.
Con cada cuadro que colocaba en la galería, recordaba las horas interminables en su rincón, la lucha entre la crítica interna y el deseo de crear. Ahora, en ese espacio iluminado, las obras eran reflejos de su alma. Las luces resonaban suavemente mientras la gente comenzaba a llegar. Los murmullos y risas de los asistentes se entrelazaban con sus pensamientos, formaban un eco que lo mantenía alerta. Pedro sintió un nudo en la garganta. Podía ver la curiosidad y, tal vez, el análisis en los ojos de sus compañeros. ¿Estarían listos para entenderlo? ¿O solo verían en él un niño más buscando llamar la atención? El acto de dar vida a sus anhelos había sido liberador, pero el miedo a la crítica rasgaba su confianza, como garras de un animal que acecha en la oscuridad. Resolviendo enfrentar esos rostros conocidos, Pedro se dirigió hacia la salida y se encontró con un grupo de niños del orfanato. Sus risas eran un bálsamo, pero una parte de él aún se resistía a ser completamente él mismo ante ellos. Recordó la conversación con doña Elena, su voz resonada. Tu arte es tu voz. Esa frase se convirtió en un mantra. Pedro giró sobre sus talones, observando a la gente que entraba. Cada reacción era un nuevo desafío. Despojado de su inseguridad, decidió actuar, conectando su arte con sus emociones. Enfocándose, se concentró en lo que quería transmitir. Los momentos anteriores a su discurso eran un torbellino de pensamientos inquietantes. La idea de ser vulnerable ante una multitud lo aterraba, pero había llegado tan lejos que retroceder no era una opción. Finalmente, cuando el momento llegó, sus pasos titubearon, pero cada paso que daba hacia el centro del escenario lo llenaba con una mezcla de adrenalina y determinación. Cuando por fin se paró frente a todos, se sintió como si llevase mucho más que solo su arte. Con el corazón latiendo con fuerza, recordó lo que le había dicho doña Elena. El arte trasciende. Se armó de valor y comenzó a hablar, no solo de su arte, sino de su historia, de sus luchas internas, de su deseo de ser aceptado. Las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado esperando ser pronunciadas. Sintió que se despojaba de las capas de inseguridad. Cada palabra que decía le devolvía una parte de sí mismo, como si al hablar transformaba su miedo en poder. Al mirar a su alrededor, vio la atención de los demás. Algunos lo escuchaban con incredulidad, otros con empatía. Fue un instante mágico, un cruce entre la incertidumbre y la aceptación, donde su arte comenzó a generar una conexión más allá de su miedo. Sin embargo, cuando pensó que todo estaba en su lugar y que la propia aceptación había comenzado, apareció en la multitud un rostro conocido. Samuel, un compañero que siempre había mostrado desdén por aquellos que se atrevían a ser diferentes. Pedro sintió que el aire se le escapaba. Era el juicio que temía, la posibilidad de ser el blanco de la burla en su momento más vulnerable. La confrontación era inevitable. Advirtió en su mirada un destello de desafío, como si esperara que Pedro fallara. La exhibición había dejado de ser solo su lucha personal, ahora también era un campo de batalla frente a su mayor crítico, justo en el momento en que su voz empezaba a florecer. La presión de su propia verdad contra el juicio ajeno se sentía como una tormenta en su interior. Consciente de que había llegado el momento de no solo mostrar su arte, sino de defender su esencia, Pedro respiró profundo y enfrentó a Samuel con firmeza. La batalla entre su autenticidad y el miedo se desnudaba ante todos. ¿Sería capaz de mantener su voz en un mundo que parecía estar listo para silenciarla? La mirada de Samuel lo atravesó como un rayo, y Pedro sintió cómo su corazón se aceleraba. En medio de la multitud, las obras que había creado, llenas de colores y emociones, parecían desvanecerse a su alrededor. Las palabras de doña Elena resonaban en su mente, pero la presencia de su adversario oscurecía su determinación. ¿Qué estás intentando hacer, Pedro? ¿Pretender que esto es arte? La voz de Samuel, alta y cortante como un cuchillo, cortó la atmósfera tensa. Hacia él caían miradas curiosas, como si la exhibición no fuera solo su vida, sino también un espectáculo para los demás.
Pedro sintió el fuego de su interior titubear, pero recordó por qué estaba allí. Esa exposición había sido un acto de valentía y no dejaría que el miedo lo venciera. «Esto no es solo arte, es una expresión de quién soy», contestó Pedro, sintiendo que cada palabra lo fortalecía. En su interior, la tormenta seguía, pero empezaba a ver claros en el cielo gris. «Es el reflejo de mis luchas, de mis sueños. No tengo que justificarme ante ti ni ante nadie». El rostro de Samuel se transformó, ajeno a la libertad que sentía Pedro. Aunque su adversario desafiaba su esencia, Pedro empezó a visualizar el poder de su propia narrativa, la historia que había estado guardando con tanto recelo. Con cada sílaba recordaba los momentos difíciles en el orfanato, las noches en las que solo su arte le daba consuelo. Había descifrado numerosas capas de su identidad, y entre ellas estaban la resiliencia y el valor. «¿Y qué hay de tu pasado? ¿Eres solo un niño perdido que quiere llamar la atención?», dijo Samuel con una sonrisa burlona, como si intentara desmitificar todo lo que Pedro había construido. Pero Pedro tomó una respiración profunda y decidió que no podía dejar que esas palabras lo desestabilizaran. En lugar de ceder y caer en la trampa de la confrontación agresiva, optó por abrirse verdaderamente. Era el momento de revelar su historia, no por orgullo, sino como un gesto de autenticidad. «Quizás no me conozcas del todo, no soy solo un niño del orfanato, sino alguien que ha aprendido a enfrentar sus propios demonios, que ha descubierto la belleza en el dolor y la luz en la oscuridad», dijo, mirando más allá de Samuel a la audiencia. Sus ojos se llenaron de sinceridad. «Crear es mi forma de sanar, y creo en el poder de la expresión para conectar, para cambiar vidas». El efecto fue palpable. Había en la sala un susurro casi reverente. La multitud sopesaba sus palabras. Cada segundo se sentía como un triunfo por cada vez que había dudado de sí mismo. Sentía cómo su valentía comenzaba a llenar el espacio. Pero también notó en la actitud de Samuel algo que iba más allá de la burla. Había un rastro de inseguridad. Al observarlo competir por atención, Pedro empezaba a darse cuenta de que su rival no solo era un antagonista, sino un reflejo distorsionado de sus propios miedos. Sintió que cada pulso de energía dentro de él se transformaba en empatía. Quizás Samuel tenía más en común con él de lo que pensaba. Mientras su mente danzaba entre la lucha interna y la claridad emergente, una nueva motivación creció. Pedro se dio cuenta de que estaba en la frontera de un cambio no solo para sí mismo, sino para quienes lo rodeaban. Había comenzado a superar su propio juicio, para abrazar su verdad, y eso era un paso radical hacia el autoconocimiento. Alzó la mirada, sintiendo la conexión vibrante con su audiencia, y entonces con un tono de firmeza renovada declaró: «No seré silenciado, mi voz importa». Fue una afirmación que resonó como un mantra no solo para él, sino para todos los que sentían que su voz había sido opacada. De repente, la atmósfera estalló en murmullos y susurros. Pedro sabía que había cruzado un umbral significativo. Sin embargo, en su interior emergía una nueva inquietud. De repente, se dio cuenta de que Samuel era solo un atisbo del conflicto mayor que aún debía enfrentar. Tenía que ser el arquitecto de su futuro. En ese momento de revelación, comprendió que su viaje estaba lejos de concluir. La exhibición no era solo una etapa, sino un trampolín hacia algo mucho más grande. Y al mirar a Samuel, vislumbró un nuevo reto que superaba el arte en sí, la batalla constante por el reconocimiento de su propia voz, en un mundo que de alguna manera temía la autenticidad. Entonces una pregunta se anidó en su mente. ¿Qué significaría realmente defenderse en una vida en la que cada paso hacia adelante podría llevarlo a una confrontación aún más profunda con su identidad? Sabía que la etimología de su viaje iba más allá de esta noche. Se comprometía a explorar quién era realmente en un entorno que fue siempre hostil. La verdadera pregunta ahora era, ¿estaba listo para descubrirlo? Unos días después de la exhibición, Pedro se encontró solo en su estudio, dando vueltas a las emociones que había compartido con su audiencia. Cada pincelada en el lienzo parecía contar su historia, pero había una parte de él que aún no había explotado por completo. Era el eco de las palabras de Samuel lo que persistía en su mente, una sombra que se negaba a desvanecerse.
El desafío no solo había sido una confrontación, había sido el catalizador de un llamado más profundo al autodescubrimiento. Con cada color que mezclaba, se dio cuenta de que su arte había sido siempre su refugio, pero también su prisión. La necesidad de validar su experiencia le recordaba la soledad que lo había perseguido desde el orfanato. La valentía que había exhibido en la exhibición se sentía como una chispa, y él sabía que necesitaba avivar esa llama. No podía ser un espectador en su propia vida, debía tomar la iniciativa. Decidido, sacó su viejo diario. Cada página contenía fragmentos de su viaje, las visiones de un niño perdido, las luchas por crear en medio de la desesperanza, y las memorias llenas de alegría y dolor que habían modelado su esencia. Al empezar a leer, un nudo se formó en su garganta. La vulnerabilidad que alguna vez le había parecido un signo de debilidad se transformó en un puente hacia la autenticidad. Era momento de dejar que esa autenticidad se manifestara en su trabajo. Pasaron las semanas y Pedro experimentó con sus pinturas, fusionando la energía emocional que había sentido en la exposición con un nuevo enfoque. Cada obra se convirtió en una reflexión de sus luchas no solo pasadas, sino presentes. Se dio cuenta de que el arte no solo era una expresión de su vida, sino también una herramienta para conectar con otros que habían enfrentado adversidades similares. Se resistió a las ideas de Samuel, y más que nunca entendió que su voz se fortalecería al contar su historia de manera auténtica. Un día, en una de sus sesiones creativas, comenzó a dar protagonismo a las voces que había dejado en el pasado. Las historias de otros huérfanos cobraron forma en sus lienzos, interpretadas a través de la óptica de su experiencia. Quería mostrar no solo su dolor, sino también el de aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de compartirlo. Cada trazo era un acto de rebeldía contra el silencio que había marcado su vida. Este nuevo enfoque comenzó a atraer la atención de varias personas en la comunidad artística local. Aunque se sentía nervioso por la visibilidad que esto podía conllevar, al mismo tiempo, la idea de mostrar su trabajo lo despertaba con un renovado sentido de propósito. Por primera vez, Pedro experimentó la emoción de la posibilidad. Cada pintura era un escalón hacia su futuro y una reivindicación de su derecho a ser visto y escuchado. Un día, mientras colgaba una de sus nuevas obras en un pequeño café, notó a Samuel observando desde una esquina. El antagonista de sus dudas ahora parecía un espectador curioso. La mirada de Samuel era diferente esta vez, no había desdén, sino una mezcla de sorpresa y contemplación. Pedro sintió un escalofrío. No solo tenía que enfrentarse a sus propias inseguridades, sino que, de alguna manera, Samuel también estaba en medio de una transformación. Lo que comenzó como un resentimiento se tornó en contemplación. ¿Podría haber espacio para la reconciliación de sus historias? Sin embargo, la revelación más contundente no solo era que había un espacio para más de una voz, sino que su camino apenas comenzaba. Mientras Pedro se sumergía en sus reflexiones, apareció una nueva idea en su mente. ¿Y si organizara una exposición que no solo incluyera su trabajo, sino también el de otros? La voz del pasado comenzaba a resonar con fuerza en su pecho, como un tambor, reclamando que ya no estaba solo en esta lucha. Justo cuando las primeras ideas empezaban a tomar forma, algo en el fondo de su conciencia instó a Pedro a enfrentarse a lo inevitable. Tenía que enfrentar sus raíces, la historia que había llevado consigo durante tanto tiempo. ¿Qué lo había moldeado realmente? ¿Qué secretos o heridas guardaba su infancia que aún necesitaban ser sanadas? Así, una nueva aventura se delineó ante él, una búsqueda que prometía descubrir no solo el valor de su voz, sino la esencia completa de quién era. La verdadera confrontación no solo sería contra Samuel, sino contra la historia de su vida misma. Estaba preparado para desenterrar los trozos olvidados de su pasado y, tal vez, descubrir que en ellos también yacía la razón de su arte. La decisión de explorar su pasado no fue fácil para Pedro. Al día siguiente de su epifanía, se despertó empapado en una confusión que casi lo paralizaba. La idea de zambullirse en los recuerdos dolorosos le hacía temer lo que podría encontrar, pero al mismo tiempo había un impulso irrefrenable que le dijo que era necesario. Quería entender de dónde venía para poder avanzar y, sobre todo, quería dar forma a ese viaje a través de su arte. Así, decidió visitar el orfanato donde había crecido. Aunque había pasado años desde la última vez que puso un pie en aquel lugar, los recuerdos se agolpaban en su mente como un torrente.
Cada rincón prometía una revelación, cada habitación contenía ecos del niño que había sido. Cuando llegó, se enfrentó a la fachada desgastada que le resultaba tan familiar. La sensación de nostalgia y miedo se entrelazaron en su pecho mientras cruzaba el umbral. Recorrió los pasillos, observando cómo algunas áreas seguían intactas, mientras otras habían sido renovadas. A cada paso, los rostros de sus compañeritos perdidos emergían de las sombras. La risa de Camila, la dulzura de Ernesto y las lágrimas de aquellos que habían sentido el abandono. Estos eran los personajes que habían hecho su vida más llevadera y al mismo tiempo su mayor carga emocional. Se sentó en uno de los bancos del patio, el mismo donde había forjado amistades y también había sentido las punzadas del rechazo. Con su cuaderno a la mano, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron sin detenerse, desbordando un torrente de emociones que lo habían acompañado diario. Su infancia. Deseaba capturar cada fragmento, cada destello, incluso cada oscuridad que había habitado en su corazón. Estas páginas quedarían como un testimonio de su travesía interna, un hilo conductor hacia su futuro. Esa noche, Pedro se sumergió de nuevo en sus pinturas. En cada trazo buscaba recrear la esencia de aquellos momentos. Sus colores eran más vibrantes y sus formas más audaces. Cada lienzo se convertía en una representación visceral de lo que había vivido. A medida que la conexión con su pasado se volvía más sólida, también lo hacía su confianza en sí mismo y en su voz como artista. El dilema de mostrar su trabajo fue una constante en su mente. ¿Sería capaz de sumergirse en su vulnerabilidad y dejar que otros vieran lo que había creado a partir de su dolor? La posibilidad de que el público juzgara su autenticidad lo inquietaba, pero no podía dejar que el miedo lo detuviera. En su interior sabía que este era el momento que había esperando, el instante en que su verdad debía ser exhibida. Mientras su cuerpo trabajaba, su mente volaba hacia el horizonte del futuro. Su idea de la exposición colectiva comenzó a tomar forma, no solo como una muestra de su propio trabajo, sino como un homenaje a las historias de aquellos que habían compartido su vida en el orfanato. Cada uno de ellos merecía un espacio en el mundo del arte, y él se convertiría en el puente que conectaría esas narrativas. No obstante, la sombra de Samuel siempre merodeaba en sus pensamientos. La confrontación con él era inevitable. ¿Podía realmente perdonar y encontrar consuelo en el hecho de que, a pesar de sus diferencias, ambos habían sido moldeados por la misma vida? Mientras contemplaba estas preguntas, un impulso irrefrenable surgió en él. Era hora de buscar respuestas, de romper los muros que habían inhibido su crecimiento personal. Un día, sin pensarlo dos veces, decidió acercarse a Samuel y proponerle un diálogo. Controlando sus nervios, Pedro redactó un mensaje, algo que impulsaría a ambos a confrontar su pasado y buscar una reconciliación. Saber que esto podía cambiar no solo su relación, sino también el rumbo de su arte, lo llenaba de determinación. La hora de la verdad se acercaba, y con ella la posibilidad de redescubrir su historia. Sin embargo, al enviar el mensaje, una nueva inquietud emergió. ¿Y si Samuel nunca respondía? ¿Y si se encontraban en un laberinto del que no pudieran escapar? Los ecos del pasado seguían resonando en su mente. Era momento de desafiar no solo a Samuel, sino también a los fantasmas que había estado evitando. La incertidumbre de la respuesta a su mensaje se unía a la ansiedad que sentía por desenterrar la historia que había marcado su vida. ¿Aprendería a navegar entre los hilos del pasado y, sobre todo, lograría tejer su futuro? La respuesta de Samuel llegó un par de días después. El mensaje era corto, pero contenía una carga emocional que desbordaba entre las palabras. Líneas. Pedro, estoy dispuesto a hablar. ¿Cuándo? Leer esas palabras fue como abrir una compuerta que había estado cerrada durante años. Sin embargo, la mezcla de alivio y temor lo invadió. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a alguien que había estado tan presente en su vida y que a la vez representaba tantas heridas? A medida que la fecha del encuentro se acercaba, Pedro experimentó un torbellino de emociones.
En las horas previas, su mente jugueteaba entre los recuerdos de cruciales momentos de su infancia con Samuel. No solo eran instantes de rivalidad, había destellos de camaradería entre juegos, risas y carreras. Pero cada vez que intentaba imaginar el desenlace de su diálogo, el miedo a un nuevo enfrentamiento lo paralizaba. Decidió prepararse. Se sumergió en la pintura, el único refugio donde encontraba claridad en medio de la confusión. En su estudio, las características de cada fenómeno que había observado en su vida comenzaron a manifestarse en los lienzos. Las sombras del dolor, los resplandores de la alegría, la desesperanza y la esperanza entrelazadas. En esos momentos, Pedro comprendió que cada trazo no era solo una representación artística, sino una forma de reclamar su voz y su lugar en el mundo. Cuando llegó el día del encuentro, se sintió en desventaja, vulnerable. La conversación tendría que ir más allá de las palabras. Estaba decidido a no llevar el peso de su pasado como una carga, sino a transformarlo en el motor de su crecimiento. Se preguntaba si Samuel podría hacer lo mismo. Reunirse en una pequeña cafetería, esa fue la elección. Un lugar donde ambos habían pasado tiempo en su juventud, donde el aire estaba impregnado de recuerdos compartidos. Al llegar, Pedro se sentó en una mesa en el rincón, observando cada detalle, cada gesto que lo conectaba con la nostalgia. Samuel llegó poco después, con una expresión que oscilaba entre la ansiedad y una extraña determinación. El saludo fue tenso, casi como si el aire cargado de reproches y anhelos se desbordara entre ellos. Sin embargo, al fijar sus miradas, Pedro sintió que estaba al borde de una revelación. «Gracias por venir», dijo Pedro, intentando romper el hielo que se había formado entre ellos. La conversación se movió con torpeza al principio, pero pronto se tornó intensa. Ambos intercambiaron sus recuerdos, las reacciones que habían tenido ante situaciones similares. La sorpresa fue mutua. Samuel también había llevado consigo cicatrices, una carga de inseguridades que nunca supo cómo compartir. En un momento de sinceridad, Samuel reveló que, después de abandonar el orfanato, había tratado de convertirse en alguien diferente, pero el pasado siempre encontraba la manera de acecharlo. Pedro lo escuchó con atención, capacitándose para entender no solo su perspectiva, sino también cómo sus propias luchas resonaban en la vida de su antiguo compañero. La conversación giró, explorando cómo cada uno había lidiado con su legado. Pedro se sintió fortalecido al ver que el perdón podría ser un camino hacia la libertad, una forma de dejar atrás las cadenas que, en medio de la incomodidad y la presión, podía imponer la misma generación. Le habían impedido avanzar. Había llegado al punto de darse cuenta que la vulnerabilidad era un acto de valentía. En su arte, en su vida, en su relación con Samuel. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas, ahora se convertía en una experiencia de transformación mutua. Cuando se despidieron, el aire entre ellos era diferente. Había algo en la manera en que se miraron que indicaba que el diálogo había marcado un nuevo comienzo. Confianza. Una nueva apertura para explorar no solo el pasado, sino las posibilidades del futuro. Sin embargo, el corazón de Pedro latía con una mezcla de gratitud y nuevo temor. Había tocado las fibras más sensibles de su ser, pero había un desafío mayor en el horizonte. Samuel le había dejado entrever un antiguo secreto, que había permanecido oculto, algo que cambiaría su entendimiento de su propia historia. Hay algo más que deberías saber sobre nosotros, sobre lo que ocurrió en el orfanato, había dicho antes de marcharse, dejando la frase suspendida en el aire como una promesa inconclusa. Las palabras se repetían en su cabeza mientras regresaba a su estudio. La urgencia de desvelar aquella revelación, de comprender el impacto que tendría en su arte y en su vida, lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué sería lo que Samuel había querido decirle? La noche caía y su paleta aguardaba, esperando reflejar no solo lo que había sido, sino también este inquietante futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Lo que quedaba por descubrir podría convertirse en el verdadero hilo conductor de su vida. Pedro regresó al estudio, un santuario de color y creatividad que ahora se sentía más como un campo de batalla emocional. La bruma de la confusión empapaba su mente.
La conversación con Samuel había abierto una brecha en su percepción del pasado, y en esa brecha habitaba un secreto que prometía alterar el rumbo de su historia. Se sentó ante el lienzo, pero la esencia del arte le resultaba esquiva. Cada pincelada que intentaba plasmar parecía reflejar la inquietud que brotaba en su interior, un eco de dudas que se entrelazaban con la urgencia del descubrimiento. Despojado de la seguridad que había encontrado en su talento, se enfrentó al dilema que lo consumía. ¿Estaba preparado para el impacto que podría tener la revelación de Samuel? El arte había sido su refugio para comunicar lo que las palabras no podían expresar. Esa lucha interna, esa danza entre el pasado y el presente, exigía ser capturada en su trabajo. Su paleta se volvió su confidente y el lienzo su espejo. Con cada trazo, Pedro no solo intentaba expresar el dolor, sino también una renovada determinación. La vulnerabilidad que había abrazado en la cafetería con Samuel lo empujaba a plantearse una nueva dirección. Se preguntó si deslavar la verdad sobre su relación con Samuel podría ser el catalizador para desatar las fuerzas que había mantenido reprimidas. Si bien el temor de perder el control sobre su vida lo asediaba, también había una chispa de expectativa. ¿Y si el pasado no era el enemigo, sino una parte fundamental de su narrativa? Los días siguientes fueron un torbellino. Se dedicó a pintar de manera obsesiva, no solo como una forma de expresarse, sino para encontrar pistas, compartir miedos y plasmar su búsqueda de la verdad. La paleta se tornó cada vez más compleja, colores vibrantes se mezclaban con tonos oscuros. En sus obras comenzaba a explorar lo que el secreto de Samuel podría implicar. Lo que había sido un simple ejercicio creativo, ahora se convertía en un viaje hacia el autodescubrimiento. A medida que integraba sus sentimientos en cada cuadro, Pedro sintió que finalmente había alcanzado la intersección entre el arte y su vida. La ausencia de claridad en su pasado era como un lienzo en blanco, dispuesto a recibir nuevas imágenes. Sin embargo, esa conexión vino acompañada de un peso. La expectativa por volver a encontrarse con Samuel se convirtió en una vía de doble filo. ¿Y si lo que descubriera en esa conversación, la información que le revelaría, lo empujaba al abismo en lugar de guiarlo hacia la salvación? La noche antes del segundo encuentro, la incertidumbre se transformó en un ladrón de sueños. Imaginó a Samuel compartiendo algo que cambiaría su perspectiva de lo vivido. Un secreto que podría ser el motivo de su sufrimiento o la clave para su redención. En ese momento, su lucha interna se convirtió en un auténtico recorrido hacia lo desconocido. Cuando finalmente llegó el amanecer, Pedro contempló su obra con renovado propósito. Entre sombras y luces, sus lienzos resonaban con preguntas no respondidas. Se planteó cómo habría de acercarse a Samuel, cómo iniciar una conversación que podría reconfigurar su realidad. Esa dinámica de reminiscencias casi místicas había pasado de ser una carga a una oportunidad. La tarde llegó y, sintiendo que estaba en el umbral de un nuevo capítulo en su vida, Pedro partió hacia la cafetería. Cada paso resonaba como el fuerte latido de un tambor, anticipando el impacto del encuentro. No solo se preparaba para hablar, sino para escuchar. ¿Qué secretos le revelaría Samuel? ¿Y qué pasaría si aquella verdad fuese aún más dolorosa de lo que había imaginado? El aire se tornaba pesado a medida que se acercaba al local, presagiando una revelación que bien podría cambiar el sentido de su vida. Pedro empujó la puerta con un nuevo peso en su pecho, el deseo de descubrir y el temor a las consecuencias de lo que aprendiera. Entonces, al cruzar el umbral, Pedro se dio cuenta de que ese encuentro no solo era una búsqueda de respuestas, sino un verdadero reto a su capacidad de perdonar y crecer. La vida estaba a punto de lanzarle un nuevo desafío. ¿Seré capaz del descubrimiento de un pasado que no conocía? Se preguntaba mientras buscaba a Samuel entre las mesas. El timbre de la puerta dio paso a un murmullo de conversaciones. Pedro se encontró en el umbral de su mundo interior y el bullicio que lo rodeaba. A medida que avanzaba entre mesas, el aroma del café recién hecho se mezclaba con su ansiedad. Cada paso parecía retumbar en su mente como un recordatorio de las decisiones que estaba a punto de tomar. Al llegar a la mesa, vio a Samuel absorto en una taza. Su expresión, enigmática y concentrada, invitaba a un diálogo profundo, pero también despertaba un torbellino de emociones contenidas.
Pedro sintió una oleada de determinación, ese impulso visceral que lo había acompañado al inicio de su camino como artista. Se sentó frente a Samuel, ostensiblemente calmado, aunque su corazón palpitaba con fuerza. «Hola Samuel, ¿cómo estás?». La voz de Pedro, aunque firme, delataba un trasfondo de inquietud. Samuel levantó la vista, los ojos destilando una mezcla de curiosidad y preocupación. «Creo que estamos a punto de tener una conversación importante», dijo Samuel, su tono grave como la sombra de una tormenta inminente. Las palabras se encadenaron entre ellos, confluyendo en un espacio cargado de significado. Mientras Samuel relataba fragmentos de su historia, Pedro escuchaba con atención, buscando pistas que desvelaran el secreto que lo había atormentado durante tanto tiempo. A medida que las historias se cruzaban, Samuel compartió no solo su pasado, sino también las heridas que había llevado consigo. Pedro sintió que esas revelaciones resonaban en su propio ser, como si el eco de sus vivencias le estuvieran susurrando verdades ocultas. Las imágenes de su infancia, las luchas y los sueños fluyeron a la superficie. Era como si Pedro estuviera realizando un gran fresco, trazando líneas de conexión entre su vida, su arte y el dolor que compartía con Samuel. Las palabras se entrelazaban con las obras que había pintado en los días pasados. Cada trazo se iluminaba con nuevo significado. Samuel habló sobre el orfanato, un lugar que marcó su vida de manera irreversible. La visión de un niño enfrentando sombras resonó en Pedro, orando un espacio en su corazón que antes había permanecido cerrado. Se dio cuenta de que su propio sufrimiento era menos resultado de las acciones de los demás y más una consecuencia de cómo había gestionado su pasado. «Mucho de lo que viví lo llevé a mi arte», confesó Pedro sin pensarlo. «Inconscientemente traté de comunicar lo que me causaba angustia, pero nunca me atreví a mirar de frente las verdades. Quizás era más fácil ocultarlas tras mi creación». Las palabras cayeron en la mesa, tangibles. Pedro comprendió que ese momento requería valentía. No solo debía escuchar, sino también desnudarse ante la mirada de Samuel. Era hora de vomitar la verdad, de permitir que la revelación de su pasado no fuera una carga, sino un paso hacia la libertad. Justo cuando la conversación pareció fluir con sinceridad, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Pedro sintió que el aire se cargaba de electricidad, como si una revelación estaba a punto de desatarse. Deseó saber cómo lo que Samuel había compartido afectaría su visión sobre la vida. Sin embargo, un simple hecho le resultaba cada vez más claro. No solo se trataba de la verdad profunda que buscaba, sino de la oportunidad de sanar. «Debo preguntarte algo», dijo Pedro, la voz temblando, consciente del abismo que se asomaba ante él. «¿Esto que compartimos te ha llevado a dar sentido a tu pasado?». La respuesta de Samuel marcó un punto de inflexión, un camino que Pedro nunca había imaginado. La mirada de Samuel brilló con un destello de claridad, y de sus labios brotaron palabras que cambiarían por completo el rumbo de su existencia. A veces, el pasado no se trata de lo que sucedió, sino de cómo decidimos enfrentarlo, y cómo podemos transformarnos a través de él. Pedro sintió que el tiempo se paralizaba, dándole espacio a los ecos de su propia historia. Esa revelación lo aturdió, pero también lo empoderó. En ningún momento imaginó que enfrentaría tal desafío. ¿Sería capaz de transformar su dolor en arte? ¿Podría usar su historia como un trampolín para redefinirse? Ambos se quedaron contemplando el horizonte. El silencio reflexivo les unía en una danza de aspiraciones compartidas. Pedro comprendía que cruzar el umbral del caos emocional implicaba no solo permanecer de pie, sino encontrar un nuevo equilibrio. Entre luces y sombras, el arte que habían creado juntos se encontraba en el umbral de la redención. La tarde estaba cayendo, cuando Pedro, con el corazón todavía agitado, decidió dar un paso más. Para continuar su viaje hacia la verdad, había que enfrentar lo que había quedado oculto. Entonces, hablemos de lo que realmente nos trajo aquí. Las palabras de Pedro, cargadas de intenciones, resonaron como un aviso de que el camino hacia su transformación apenas comenzaba. La sala del antiguo orfanato, que alguna vez estuvo llena de risas y juegos, ahora se hallaba silente.
Pedro respiró hondo, mientras observaba cómo la luz se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Había tomado una decisión. Era el momento de enfrentar los secretos de su pasado, y con ellos, abrir una puerta hacia su futuro. El encuentro con Samuel había despertado en él no solo el deseo de reconciliarse con su historia, sino también la necesidad de usar esa historia como combustible para su arte. La conversación había revelado lo que ambos habían perdido y cómo cada uno había lidiado con esas pérdidas. Ahora, Pedro estaba decidido a plasmar esa experiencia en un nuevo proyecto artístico, uno que no solo visibilizara su propio camino, sino que también honrara las historias de todos los niños que alguna vez habitaron aquel orfanato. A medida que comenzó a trabajar en su lienzo, la confianza que había cultivado en las últimas semanas comenzó a brotar. Cada trazo expresaba su lucha, sus anhelos y la conexión con su pasado. Sin miedo a ser juzgado, empezó a pintar los rostros de sus amigos, reflejando no solo sus penas, sino también sus risas, sus sueños y la belleza que había encontrado en medio de la adversidad. Era un acto de catarsis, una forma de liberar. A aquellos que nunca pudieron compartir su voz, la exposición que había soñado tomó forma, pero no sería solo una muestra de su arte, sería un homenaje a la historia de cada niño que había tocado su vida, un tributo a todos aquellos que aprendieron a volar a pesar de las cadenas invisibles que lo ataban. La fecha se fijó para el próximo mes, y Pedro sintió cómo la urgencia y la emoción se entrelazaban en su interior. Días se convirtieron en semanas, y cada mañana, Pedro se despertaba con un renovado sentido de propósito. La inseguridad que antes lo frenaba había sido reemplazada por la voluntad de ser un agente de cambio. Se acercaba a las galerías y cafés del pueblo, comprometido a hablar sobre su proyecto y a buscar apoyo. Su voz, que antes temía alzar, ahora se alzaba con confianza, resonando entre quienes lo escuchaban. Mientras preparaba la exhibición, recibió correos de muchos de sus antiguos compañeros de orfanato. Algunos compartieron sus recuerdos, otros su deseo de participar. Cada respuesta era un recordatorio de que no estaba solo en su viaje, y aquel sentido de comunidad lo llenó de gratitud. Esa conexión se reflejó en sus pinturas, que se tornaron más coloridas y vibrantes con cada experiencia compartida. Finalmente llegó el día de la exhibición. La galería estaba decorada con sus obras, que destilaban emoción y autenticidad. Pedro se sintió abrumado. Bajo la luz brillante, cada cuadro contaba la historia de su vida, de su descubrimiento personal y de cómo un niño solitario había encontrado su voz a través del arte. La noche se llenó de murmullos y susurros. Amigos, conocidos y extraños se acercaban a admirar su trabajo. Al ver la emoción en sus rostros, Pedro sintió que había logrado lo que jamás pensó posible. No solo había pintado su historia, había tejido un tapiz que resonaba con la experiencia compartida de todos. Cuando llegó el momento de su discurso, se puso frente a la multitud. En lugar de temer el juicio, comprendió que estaba allí para inspirar y ser protegido por aquellos a quienes amaba. Con voz firme y un brillo en sus ojos, comenzó a compartir su relato, cómo había pasado de ser un niño perdido a un artista que había encontrado su hogar en el arte. El silencio en la sala fue profundo, mientras cada palabra salía de su corazón, resonando con sus oyentes. En su voz había poder, el poder de la transformación, de reconocer que sus dificultades eran una parte vital de su arte. Había capturado lo que era y lo que quería ser. Al finalizar, sintió la calidez de los aplausos. En aquel momento, supo que no solo había conquistado su miedo, sino que además se había liberado de sus dudas. Su viaje de autodescubrimiento no había sido en vano. Con cada obra, Pedro había puesto su alma en cada trazo, demostrando que el arte podía ser un vehículo para sanar heridas profundas. Entre la multitud, vio a Samuel sonriendo, una nueva chispa en su mirada. La reconciliación había comenzado, no solo entre ellos, sino con el pasado que ambos necesitaban enfrentar. Había un camino por recorrer, pero ahora no solo eran jóvenes artistas, eran también amigos que habían aprendido a mirarse con empatía. Al final de la noche, mientras miraba a su alrededor, Pedro se sintió completo. Había transformado su dolor en un regalo no solo para él, sino para su comunidad. Había logrado demostrar que su arte era más que una expresión personal, era un faro de esperanza para aquellos que habían luchado en la oscuridad. En su corazón llevaba la certeza de que había encontrado su verdadero propósito.
Pedro no solo había alcanzado sus metas creativas, sino que también había forjado conexiones genuinas que lo acompañarían en su travesía futura. Era un artista con un pasado que lo impulsaba, pero también una voz clara que resuena por su autenticidad en el presente. Pedro había conquistado su miedo, defendido su voz y nunca más miraría hacia atrás. Había aprendido que el arte es una luz que puede iluminar incluso los rincones más oscuros y que siempre hay oportunidad de renacer de las cenizas del pasado, construyendo un futuro brillante y lleno de color. Este es el momento de demostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para seguir llevando historias de superación personal al mundo.